Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos a todos los que están sintonizando una emisión más de Reflexiones para Vivir el Encierro del Instituto Nacional de Formación Política. El día de hoy vamos a repensar un tema que es fundamental para comprender y para construir nuestros mundos. Tenemos un panel con compañeros muy importantes y que nos da mucho orgullo y mucha emoción tenerlos en esta emisión. Está el compañero Carlos Paisani, quien es filósofo y colaborador del Instituto Nacional de Formación Política. Bienvenido. También está la compañera Gabriela Cultelli de Uruguay. Ella es economista, es coordinadora del programa Economía Política y es integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Eh, Se incorporará el compañero Ramón Grossfogel, que es de Puerto Rico, sociólogo, perteneciente al grupo Colonialidad Modernidad de la Universidad de Berkeley. Y el maestro Atilio Borón, de Argentina, quien es sociólogo, escritor y docente en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Avellaneda. Nos da mucho gusto tenerlos aquí, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Pues vamos a comenzar con el primer bloque. Como saben, son 5 minutos para que ustedes puedan darnos una breve introducción del tema que vamos a platicar hoy, que justo es la transmodernidad y el giro descolonial en América Latina. En este momento de confinamiento, de encierro, algunos hemos tenido la oportunidad de poder cuestionarnos en nuestras identidades. Estas mismas identidades que han querido exterminar con la colonialidad. Y también se ha cuestionado incluso el imperialismo cultural, es decir, con esta falsa idea de libertad que en realidad nos dicen qué comer, qué vestir, qué aprender, qué pensar, qué vivir. En este sentido, que nos pudieran comentar si la pandemia ha permitido generar un cuestionamiento constante y contundente de las mayorías a la falsa idea, a la falsa promesa de la modernidad. Si gustan, comenzamos con Carlos Paisani. Adelante. Una especie de guión enfocado a abordar desde la ontología política concepto tanto de colonialidad como de transmodernidad. Entonces no tenía preparado algo tan específico para el abordaje de la pandemia, pero creo que sin duda es un fenómeno inédito que desafortunadamente nos da demasiado que pensar. Yo lo pensaría en la clave de crisis, en el hecho de que el capitalismo se reorganiza y pervive todas sus crisis de manera exitosa. Hay una crisis económica que se avecina y esto mismo, esta experiencia que tenemos en este momento de vinculación digital, me parece desde mi punto de vista una reorganización de las condiciones de trabajo eh, en el capitalismo venidero. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la jornada laboral se está modificando digitalmente. Ya no trabajamos de jornadas de sol a sol, sino jornadas de luz eléctrica a luz eléctrica. Entonces, el formato de Zoom, el formato de charlas en línea y de reuniones en línea también es una nueva dinámica y forma a la cual nos estamos acostumbrando y que va a borrar las fronteras entre tiempo libre y tiempo de trabajo. Entonces, realmente el trabajador no va a tener momento de descanso, va a estar de cierta manera hiperconectado permanentemente. Y bueno, eso sería como el preámbulo a lo que vamos más adelante a desarrollar en extenso. Muchas gracias, Carlos. Gabriela, ¿qué nos puedes comentar como introducción, por favor? Y sobre todo ante la pregunta, ¿no? Si se está gestando un discurso fuerte y contundente antimodernidad, puede ser. Pero lo que no nos cabe duda es que también se está gestando un nuevo discurso
un nuevo discurso recorre el mundo, digamos, ¿no? Un nuevo discurso de la modernidad, donde con expresiones tales como el día después, la nueva normalidad, ese nuevo discurso pareciera que nos dice que los cambios que van a venir estarían atados de un tapaboca y unos saluditos con los brazos. Y parece que la cosa es mucho más compleja. Lo que había preparado, o sea, si bien puede existir un contrapeso a esto, también observamos que está surgiendo ese nuevo discurso que no podemos esperarlo sentados y tenemos que prepararnos para ello también. Mi análisis muchas veces es un poco sesgado en el sentido que no desde la visión, sino desde la economía política. Y desde ahí enfocaría yo los temas, sabiendo que esta llega a una parte de ese todo, ¿verdad? El sistema en que vivimos es mucho más amplio. Pero es desde ahí donde queríamos enfocar algunas cuestiones o algunas ideas a compartir de esas características para luego llegar a cómo cambiamos o a las ideas que podemos tener. Esas características del mundo actual que el compañero había reflexionado sobre uno y los cambios que están viniendo, esa generalidad en la cual y desde nuestra territorialidad nos globaliza y a la vez que nos separa, y que más allá, bueno, decíamos recién, más allá del punto de arranque, ¿no? Podemos empezar desde lo particular y llegar a lo general, o de lo general a lo particular. Esperamos aportar en estos procesos de formación colectiva, a estos procesos de transformación cada vez más urgentes de nuestro territorio y del territorio de todos. Poco por ahí, desde preguntas que nos aparecen, desde si nos vamos a despertar de pronto y el llamado día después estará lejos de esa modernidad que nos oprime, será este momento que estamos viviendo un punto de inflexión. Preguntas todas que se nos vienen a la cabeza y que, bueno, en definitiva trataremos de desarrollar en la otra parte de la conferencia. Maestro Atilio, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer por esta invitación, han sido muy amables, darme esta chance de platicar así con colegas, amigos. Yo quisiera primero así aconsejar una cierta nota de cautela, de no caer víctimas de palabras que son muy seductoras, pero a veces cuyo significado no resulta muy claro, por lo menos para mí, digamos que tal vez, como no soy ni un millennial ni un centennial, sino mucho más atrás todavía, realmente, a ver, cuando hablamos de transmodernidad, ¿qué queremos decir? Yo realmente no, es una pregunta válida y que yo creo que puede tener una respuesta muy, muy, muy creativa y muy esclarecedora, por lo menos para mí. Pero yo pienso que si necesariamente la modernidad está indisolublemente atada al capitalismo. Y si pensando en un mundo postcapitalista vamos a abjurar de algunas de las conquistas de la modernidad. Porque al fin y al cabo, digamos, la modernidad, uno de los componentes que a mí me interesa, por ejemplo, subrayar, o de los varios, es el Estado laico, ¿no es cierto? O los derechos humanos, o los derechos de las minorías, son componentes de la modernidad. Si hablamos de la transmodernidad, podemos decir, bueno, vamos a superar eso. Si vamos a superarlo, muy bien.
Pero el temor que yo tengo es que de repente nos quedemos empantanados en un diálogo de palabras sin referirnos a los hechos. Y me parece que sí, me parece que es pertinente plantear la cuestión, porque indudablemente que esta pandemia es lo que Hegel llamaría un acontecimiento histórico universal, uno de los pocos que ha habido en la historia universal. Digo, y hablando de pandemia, ninguna como esta, ninguna, ¿verdad? Porque aún la famosa pandemia de la gripe española, que no fue tal, porque en realidad la gripe se originó en Kansas, en un cuartel de la fuerza del ejército de los Estados Unidos en Kansas. Esa pandemia, si bien fue tremenda, los cálculos sobre el número de víctimas, yo estuve buceando un poco en las fuentes de información, son muy variados, tienen un margen que realmente ningún profesor de estadística tomaría como aceptable, porque va de 20 millones a 100 millones, ya que la desviación estándar es gigantesca. Pero en todo caso fue una pandemia que afectó a una parte muy significativa de la humanidad en el año 1918-19. De todos modos, si uno mira, por ejemplo, los registros históricos de países como México o Argentina, no estoy muy seguro de Uruguay, un poco por un tema que yo he estudiado hace muchos años, casi no hay referencias de la gripe española. No la hay, ¿verdad? Lo cual, para hoy nosotros que estamos sumergidos en un tsunami de noticias de coronavirus, permanentemente no se puede prender ningún aparato de televisión, ni radio, ni abrir un periódico, de lo único que se habla es eso. Es notable que, por ejemplo, por lo menos acá, por lo que dice Gabriela, en el Río de la Plata, y me parece que en México no fue una cosa que tuvo ese impacto tan demoledor. El actual, ¿verdad?, es mucho más importante, entre otras cosas, porque no solamente está produciendo una gran cantidad de muertos al momento actual. El total son, a ver el número preciso, son, perdón, 200, a ver, no, perdón, bueno, no importa, no sé, un número de 200 y pico mil, 300.000 en total, ¿verdad? O sea, no es un número comparable a los que dicen de la gripe española, pero lo que sí esto marca es que produjo un parate económico fenomenal. Entonces hay algo que no se produjo en ninguna otra pandemia a nivel que sea conocida. Entonces, me parece que esto nos obliga a plantear la pregunta, bueno, ¿qué viene después? O sea, y lo que viene después es como quieren algunos neoliberales en nuestros países, decir, bueno, después se pone todo en marcha otra vez igual como antes. Hay una entrevista muy ilustrativa, ya cierro con este comentario. En el New York Times le hacen una entrevista a una empresaria muy poderosa en Nueva York. Y la mujer dice, bueno, sí, la pandemia ha sido un obstáculo muy grande, está ocasionando muchas pérdidas, pero una vez que termina, es como cuando tú estás viendo una película de Netflix, aprietas el botón Start y empieza todo de vuelta, ¿verdad? Lo que yo quiero decir es que no va a ser así. No va a empezar todo de vuelta, va a tomar por lo menos un año a lograr una cierta normalización. Y detrás de los que han sobrevivido a la pandemia, que espero que sea la enorme mayoría de la población mundial, están los que no han sobrevivido económicamente. O sea, y cierro con esto, en la Argentina, que no es el peor de los casos, el 40% de la fuerza de trabajo es una fuerza de trabajo no registrada. O sea que es indocumentada, tiene trabajo, digamos, de... No, 25%. Claro, ¿verdad? Hay países en América Latina en donde esa proporción es el 70-80%. Esa gente vive el día al día. ¿Qué pasa cuando se normaliza la situación económica? ¿Cómo se hace para que esa gente vuelva una vez más a tener una fuente de trabajo, por elemental y precaria que sea, que les permita alimentarse, pagar sus servicios básicos, su renta? Bueno, va a pasar un tiempo largo. Y ahí es donde viene el gran cambio, es que yo creo que acá aparece con mucha fuerza la figura del Estado-nación,
subordinando de manera muy clara la dinámica de los mercados, porque fue la dinámica incontrolada de los mercados lo que produjo esta crisis pandémica, sanitaria y económica global. Muchas gracias por sus participaciones. Les recordamos a las compañeras y a los compañeros que nos están viendo que pueden mandar sus preguntas en el live de Facebook que están viendo y que serán contestadas en el tercer bloque. Una vez dada la introducción, pues pasaríamos a este segundo bloque para poder desarrollar un poco más el tema central que justo es la transmodernidad. Y para esto preguntaríamos justo qué implica la transmodernidad, qué plantea este paradigma. No se oye. Y lo que implica para el giro descolonial. Creo que hay un poco de problema con el audio, Sí. pero si gustan, pasamos justo al segundo bloque de desarrollo hasta por 10 minutos para que nos puedan comentar qué es lo que reflexionan sobre este asunto de la transmodernidad y el giro descolonial en la América Latina. Adelante, si gustas comenzar, Carlos. Carlos no te oye, me parece. Está con el micrófono cerrado. Me parece que se trabó un poquito su... Se frizó. no está. Ok, adelante. Si gustas comenzar. Okay. Adelante. Sí, bueno, pues nuevamente decir que estoy muy halagado por haber recibido esta invitación y compartir este panel aquí con ustedes. Voy a cambiar un poco el enfoque de la charla porque los trabajos que hemos realizado nosotros se enfocan más en la ontología política y es fruto de una serie de intercambios que hemos tenido justo con Ramón. Ojalá se incorpore, esperaba su retroalimentación en este sentido. Y bueno, en el debate transmodernidad de colonialidad pasa, desde nuestro punto de vista, primero por un análisis crítico de la modernidad-colonialidad en el contexto de una propuesta teórica formulada desde las epistemologías, ontologías del sur. Y para ser precisos, desde la contextura teórica de lo que estamos llamando una ontología política. Ahora bien, ¿por qué la apuesta de un análisis de este tipo, de este calado? Pues en una primera instancia podríamos decir que parte de la necesidad de entender y delinear desde sus fundamentos lo que llamamos etos neoliberal, la epistemología que le es consustancial y las estructuras de dominación colonial que de fondo reproducen el ordenamiento social y político existente. Ahora bien, en cuanto al sentido común neoliberal se refiere, este se irguió como la frontera ideológica infranqueable dentro de los gobiernos progresistas en América Latina. Y en este orden de ideas recupero la pregunta que hace Dussel. ¿No habrán fracasado algunas revoluciones latinoamericanas porque pusieron atención solo en la transformación institucional, política o económica y olvidaron la transformación subjetiva ética? Es decir, ¿no habrán dejado intocado el etos neoliberal y en consecuencia estos gobiernos de izquierda no hicieron más que seguir educando burgueses egoístas? Cabe mencionar que si bien recuperamos críticamente el énfasis que pone Dussel en apuntalar una transformación ética de la subjetividad, también consideramos que si nos mantenemos dentro de los márgenes conceptuales de la modernidad capitalista, y me refiero de manera explícita al concepto de subjetividad, el cual es el concepto clave de la modernidad capitalista, nuestros esfuerzos por transitar a un estadio transmoderno se verá obstaculizado epistemológicamente. Tenemos en este sentido el desafío teórico y político de pensar con radical originalidad e ir reemplazando gradualmente el repertorio categorial occidentalocéntrico. Y esto pasa en última instancia por provocar el desplazamiento del privilegio de la figura del sujeto por el de la comunidad. Y esto vamos a tocarlo de manera más concreta al final de lo que vamos a ir explicando. Queríamos tomar como pretexto el fenómeno del etos neoliberal que nos es conocido a todos, que se puede cifrar de alguna manera como
la ideología del American Way of Life, que nunca se combatió de manera frontal por un descuido de la formación ideológica en los gobiernos así denominados progresistas, y que se puede cifrar en la siguiente manera: el eto neoliberal es una naturaleza humana posesiva. Entonces coincidirán conmigo en que se suele medir el éxito social a través de la capacidad de consumo, y que es a su vez portadora de rasgos fijos tales como la competitividad, el egoísmo y la hiperindividualidad, pero que se inscriben en última instancia en toda una forma de entender el mundo. Esta manera de entender el mundo es denominada por el sociólogo Miguel Ángel Natera como logos moderno colonial. Nuestro desarrollo teórico y nuestra línea de investigación personal le damos un enfoque más ontológico y le denominamos matriz egológica de sentido. Entonces, esta matriz egológica enfatiza la continuidad histórica entre la conquista, la colonización y la expansión capitalista con el ideal ilustrado de la emancipación. Sin colonialismo no hay ilustración. Sin el ego conquiro, es decir, sin el yo conquisto, es inconcebible el ego cogito sum, el pienso, por lo tanto existo. Y en este mismo orden de ideas, el giro egológico de la filosofía occidental operado por Descartes es lo que permitirá el dominio científico-técnico de la naturaleza y el ecocidio que le es consustancial. Entonces, desde el proceso de dominación y conquista, pasando por la constitución del sujeto moderno cartesiano, el yo, el ego, es el principio que mantiene su centralidad bajo diferentes configuraciones, como lo mencionaba hace poco Atilio, que se radicalizará y se absolutizará en Hegel como el sujeto absoluto, el saber absoluto, y que de manera superficial, entre comillas, o manifiesta patente, se traduce en lo que conocemos actualmente como el etos neoliberal, en el campo de la sociología, por ejemplo. Entonces, esta matriz egológica atraviesa instituciones políticas, económicas y culturales. Pero dicho más sintéticamente, la matriz egológica de dominación no solo atraviesa estas colectividades y todas las esferas del mundo de la vida, sino que fundamenta las estructuras mismas de reproducción de la vida social y, en última instancia, la configuración del sistema mundo en el que actualmente nos encontramos. Estoy yendo muy abstracto, pero voy a aterrizar, se los juro, en algún momento. Si tienen alguna intervención o alguna pregunta, no duden en hacérmela saber. Entonces, ahora bien, el razonamiento es el siguiente. Si dentro de la lectura histórica eurooccidental la metafísica cartesiana prestó las bases y el fundamento de la ciencia y el Estado modernos, una metafísica que, dicho sea de paso, hunde genealógicamente sus raíces en la matanza, la esclavitud y el genocidio practicados por Europa sobre otras culturas, la pregunta es, ¿cuál es la revolución filosófica a la que debemos apuntar para fundamentar un Estado transmoderno o una forma de religación comunitaria que posibilite una nueva realización de lo humano y de la vida social que no comprometa la vida en la Tierra? En este sentido, tenemos una propuesta muy concreta que pasa por el hecho de hacer historia. Digamos, en concreto, proponemos recuperar la experiencia de lo que representó para Occidente la revolución que trajo consigo la ética protestante del trabajo. Ustedes recordarán que la transformación en el imaginario simbólico social que implicó la reivindicación de los valores del sacrificio, del trabajo duro, de la acumulación, ideales vigentes todavía entre nosotros, permitieron la asimilación de la modernidad capitalista. De tal manera que, de la misma forma en la que se transitó de un sistema de eticidad a otro, pasó por el hecho de la conversión, digámoslo así, del vicio de la avaricia en la virtud del ahorro. Entonces, la propuesta es, tenemos que pensar en una revolución ética que nos permita construir un nuevo sentido común que privilegie las virtudes comunitarias por encima de los vicios individuales y egoístas. No sé si hasta aquí más o menos.
Ok, muchas gracias, Paisani. Compañera Gabriela, adelante. El micrófono. Concreta y algo de lo que el compañero estaba hablando vamos a retomar. Quería retomar este momento específico en que estamos viviendo. Capaz que ejemplificar con algunas categorías binarias puede simplificar lo complejo, es cierto. Pero la dualidad como abstracción despojada de otros múltiples elementos que le dan su posibilidad de existencia puede también ayudarnos a observar esa misma realidad. Si luego, posteriormente, la complejizamos, la observamos en ese todo. En este sentido, no se puede confundir el pensamiento binario con la dialéctica de dos categorías. Y quería traer un artículo de una compañera economista venezolana que leí recientemente, Pascualina Curcio, en esta cuestión de el manejo de dos categorías. Decía ella allí en su artículo, no la voy a citar exactamente, sino poner algunos ejemplos que ella ponía. Y en los marcos de esta pandemia incluso. Que una cosa es el riesgo a contagiarse del repartidor de la empresa Amazon y otra, el riesgo del dueño de la empresa con un patrimonio de 138 millones de dólares. O el de la cajera de Walmart, la cadena de supermercados, y uno de los accionistas de la empresa con un patrimonio de 54 millones. Que para el 2019 no sabemos cómo terminará este año. El 1% de la población mundial se apropiaba del 82% de la riqueza. Al mismo tiempo que leemos en los informes de la OIT hoy que se perdieron 130 millones de empleos entre enero y marzo, en 3 meses del 20. Y que entre marzo y mayo se perderán 305 millones más. Estamos totalizando más de 400 millones de puestos de trabajo perdidos. Lo que según la ONU estima para este año 500 millones de personas en situación de pobreza adicionales. Para América Latina, la CEPAL, digo, son cosas que mueven un poco la cabeza más allá de la incertidumbre de las propias cifras. Pero para América Latina, lo que es interesante aquí es que la CEPAL ya acumulaba según la CEPAL ya acumulábamos casi 7 años de bajo crecimiento con un promedio del 0,4 entre el 14 y el 19. Y ahora para este 20 se prevé una caída mayor al 5%. Y que esta caída solo es comparable con la del año 30, que también fue de un 5%, o la del año 14, que aparentemente fue un poquito menos, ¿no? Y esto nos hace pensar, sin retrotraernos a toda la historia de la humanidad, etcétera, etcétera, ni mucho menos, y antes de ir a Uruguay a la particularidad nuestra, nos hace pensar que cada periodo de globalización financiera terminó en grandes catástrofes. Estamos recordando la Belle Époque ya por los años 20 y estamos mencionando aquí la crisis del 29 al 33. Estamos recordando, por ejemplo, no sé, habló de crisis mundial porque esa crisis no afectó tanto a los países centro, pero la época de globalización financiera de los años 70 y nuestra década perdida, ¿no? La crisis de la deuda, como se le dio a llamar, la de los años 80. Estamos recordando los años 90, la salida de los años 90, con crisis o recesiones cada vez más seguiditas, unos ciclos tremendamente cortos, empezamos el nuevo ciclo con estos problemas, luego una recuperación bastante fuerte, luego 2008-2009, otra depresión y casi seguidamente en el 13-14, otro fenómeno de esto y venimos al 20, que además se suma toda esta problemática de la pandemia, la detención brutal de las economías, como decía acá el maestro Atilio,
y el día después. Pero vamos entonces, digo, esto a mí me parece importante situarnos que no es un día después cualquiera. Vamos a utilizarle la terminología que están utilizando ellos, pero con otra cabeza. Esto grande así a nivel macro, queríamos también hablar un poquito a nivel en particular del Uruguay. Nosotros tenemos posiblemente en este par de meses 176.000 nuevos desempleados, en una población económicamente activa de 1.600.000. Recuerden que este es un país que apenas tiene 3,5, no llega a 3,5 millones de habitantes. Solo en 2 meses aumentó la cantidad de pobres en 100.000 personas, superando los 400.000. Y en este contexto, según la CEPAL, que promedia como 2,7 el gasto que los gobiernos de América Latina, nada más, nada del otro mundo. 2,7 del PBI en esta pandemia. Uruguay se da el lujo de solo tener o solo gastar un 0,7. ¿No? Estos gastos incluso abarcan más allá de la crisis sanitaria propiamente dicho. Es cierto que en el Uruguay hoy, y esto es interesante, y vamos entonces luego un poco a conversar de lo que el compañero hablaba, el Uruguay hoy no muestra cola en los hospitales. Este gobierno recién asume, fue el 1 de marzo que asumió, porque el Frente Amplio dejó un sistema de salud fuerte, solo superado por el cubano en la región. Y todavía, obviamente, aún llega a todos. En el Uruguay sí. Donde están las colas es en las 340 ollas populares que el pueblo abrió para solidarizarse consigo mismo. Porque el nuevo gobierno, al nuevo gobierno lo único que le preocupa es el déficit fiscal y la velocidad en que implanta nuevamente el neoliberalismo, velocidad de la LUC, o sea, ley de urgente consideración que está hoy en el Parlamento. Ahora, de nuevo, la generalización, América Latina, 1999, comienzan estos, un pasaje rápido, ¿no? Comienzan estos procesos progresistas, procesos que en definitiva resultaron ser la acumulación social posible, no la imaginaria, no la que voluntariamente quisiéramos, la posible, la real. En ello concluyeron. Se intentó avanzar sobre una parte de los mecanismos de dominio, incluso sobre nuestras oligarquías nativas, incluso sobre dominio imperialista. Pero lo posible, por lo general, no es igual a lo suficiente. Y sobre todo en procesos de cambio antisistémicos. Uruguay, de hecho, no rompe con el sistema capitalista dependiente. El sistema avanza al mismo tiempo que avanzábamos sobre él. Yo tenía acá, después se las muestro en todo caso en la síntesis, parte de un trabajo que habíamos elaborado, mostrando el desarrollo de los países que tuvieron estos procesos progresistas y los que no los vivieron, y justamente como llega hasta el 2018, estaba México, y aquí en particular habíamos comparado cómo, porque realmente son características de unos y otros, como por ejemplo el salario real evoluciona en Uruguay mayormente, salvo en 3 o 4 años, por encima del desarrollo de la masa de plusvalía. Y el Producto Bruto Interno evolucionó por encima de ambos, dejando un espacio de apropiación para esas formas de distribución social a través del Estado. No solo eso, hay otras formas de ingreso también que se cuentan allí. Bueno, para el caso de México, la gráfica muestra totalmente diferente, muestra una evolución por encima y brutal de concentración en esos años. La de plusvalía se observa por encima del PBI del salario real. También teníamos, y la estamos describiendo medio así, una gráfica sobre
la tasa de plusvalía en ambos países. En Uruguay se vivió entonces un tiempo contradictorio. Mientras la distribución mejoraba notoriamente a favor de los trabajadores, el excedente apropiado por los empresarios capitalistas creció como nunca. Mientras las organizaciones sociales y el poder sindical se fortalecían, el poder del capital se concentraba y extranjerizaba, constituyendo un polo de dominio más poderoso. Vivimos una verdadera revolución de los derechos, donde se convirtieron en realidad muchísimas demandas de diversos colectivos, haciendo con ello una sociedad particularmente mejor. Es evidente que la acumulación social necesaria para cambios sistémicos no alcanzó. La plusvalía se realiza en el consumo y la enajenación en el consumo demostró la dureza de un sistema hegemónico. Dejo luego para el próximo cierre algunas reflexiones sobre esto, que me parece que puede ser interesante también por el momento que están viviendo ustedes y la posibilidad más que del otro mundo, del otro día después, del otro mundo después. Ok, muchas gracias, compañera Gabriela. Se incorpora Ramón Grossfogel, como lo comenté al principio. Él es de Puerto Rico, sociólogo, perteneciente al grupo Modernidad Colonialidad de la Universidad de Berkeley. Y en este momento estamos en el segundo bloque. Está haciendo un desarrollo por parte de los compañeros participantes de lo que significa la transmodernidad y justo lo que implica para después de esta pandemia, qué viene, qué cambios y qué paradigmas presenta. Si están de acuerdo, le daré la palabra al doctor Atilio para que posteriormente nos pueda dar su participación. Ramón, adelante, doctor. Bien, bueno, primero que nada, darle la bienvenida a Ramón, que es muy importante su presencia acá en este diálogo. Yo quería, plantear un par de reflexiones en torno a lo que se ha venido conversando. Primero, sobre la pregunta de si los gobiernos progresistas de América Latina no subestimaron la importancia de la creación de una nueva subjetividad o tal vez de la recreación de la comunidad, que es todo una discusión. Creo que Carlos puede aportar mucho en eso. Yo me limito a poner acá mis interrogantes, ¿verdad? Y la respuesta es que evidentemente ninguno de esos gobiernos, aún en su fase más radical, rompieron el molde de lo que era la modernidad capitalista y el modo de producción capitalista. Obviamente no porque hubiera habido falta de voluntad, me parece que pensar que Chávez no tenía ganas de avanzar hacia eso que él llamaba socialismo comunitario, sino porque los obstáculos que se interponen ante un proyecto de esa naturaleza en países como los latinoamericanos, sometidos a la vigilancia constante y asfixiante del imperialismo norteamericano, hacen que esa empresa sea una empresa, digamos, que requiere una acumulación de fuerzas y de recursos que realmente están más allá de lo que estos países pueden hacer. Digo, desgraciadamente, ¿verdad? Hubiera sido bueno haber intentado algo muy diferente a lo que se hizo. Con esto no quiero justificarlo, por ahí se podría haber avanzado un poco más. Pero, ¿verdad? Cuando uno se pone a mirar la experiencia histórica de los países que hicieron grandes cambios en sus matrices productivas, en general son muy pocos. Y fueron procesos que se extendieron a lo largo de 30 o 40 años. Y ninguno de los cuales se hizo desafiando al poder imperial predominante. Yo tengo dos casos a mano, que son los que yo un poco he estudiado más, no quiere decir que sean los únicos. Un caso es el de Corea del Sur, ¿verdad? Que era un país campesino, agrario, atrasado, que a finales de la década de los 50 tenía un ingreso per cápita que era la 10ª parte del ingreso per cápita de la Argentina o México. Hoy en día
ese país agrario que producía apenas el arroz para alimentar mal a su población, es una de las potencias económicas e industriales del planeta. Claro, lo hizo ese cambio, esa transición, amparado y yo diría hasta en cierto punto promovido por Estados Unidos, que en Corea del Sur fuerza la realización de una reforma agraria que en América Latina, cuando la hace Jacobo Arbenz, desata la primera operación de la CIA de desestabilización y derrocamiento de un gobierno de la región en 1954. En esos mismos años, Estados Unidos, que ayudaba a financiar la invasión de Castillo Armas desde Honduras, ¿verdad?, a Guatemala, en ese mismo año obligaba a los terratenientes de Corea, de lo que era Corea del Sur, a aceptar prácticamente una cláusula de hierro, que si hoy le hiciera López Obrador o Alberto Fernández, la prensa hegemónica mundial pondría el grito en el cielo. Le dijo a los terratenientes: si quieren que les paguemos su tierra, que se las vamos a confiscar, a precio de mercado, tienen que comprar estos bonos de promoción industrial del Estado coreano. Si en cambio ustedes quieren que se las compremos, ¿verdad? Si no aceptan eso, bueno, le pagaremos a precio fiscal y lo que a valor de mercado vale, supongamos, $1.000 de hectárea, le pagaremos 80. Y ustedes dirán qué hacen. Esa clase de terrateniente, que era el núcleo sobre el cual se fundaba el militarismo surcoreano, que ellos querían suprimir, cuando digo ellos, digo los Estados Unidos, porque tenían otros planes, ¿verdad? Ni querían evitar una Corea que quedase sumergida en el pasado, hicieron posible el cambio, ¿verdad?, de una matriz productiva atrasada, agraria, en una gran potencia industrial, tecnológicamente avanzada. La situación nuestra fue exactamente lo contrario. Cada vez que un país de América Latina quiso iniciar un modesto cambio, ¿verdad?, en la matriz productiva, tuvo en su contra no solamente todos los poderes fácticos de cada país, sino el imperialismo norteamericano a la cabeza. Entonces, digo esto porque evidentemente uno puede decir, bueno, la verdad que se quedaron cortos en sus planes, es cierto, pero también es cierto que las condiciones objetivas de nuestros países y el papel del imperialismo acá es muy diferente al que jugó en su momento en Corea en los años 50. Acá invadían Guatemala y derrocaban a Arbenz, allá en Corea promovían la reforma agraria y la industrialización. ¿Por qué? Porque les interesaba una Corea fuerte, industrialmente hablando, para hacer collera con Japón y oponerse a China, que había realizado su revolución socialista en 1949. Este es por eso el caso exitoso de transición, ¿verdad?, dentro del capitalismo. Y es el único país que salió del subdesarrollo, hablando en términos generales. El otro caso es Inglaterra, que elige un cambio de la matriz productiva desindustrializándose y refugiándose en su condición de centro financiero a nivel internacional. Pero cuando sacamos estos dos casos, ambos prohijados y patrocinados y protegidos por Estados Unidos, no hay ningún otro caso. Yo digo para evitar la crítica facilista que he visto muchas veces en algunas reuniones políticas, en el seminario, que fulminan a Evo, diciendo, ¿cómo no industrializó Bolivia? Oiga, pero si Evo no tenía gente ni siquiera para hacer la industrialización del litio. No tenía, tuvo que hacer acuerdos con empresas extranjeras, surcoreanas y francesas, porque no tenía los recursos humanos. Era después de Haití el país más pobre y más atrasado de América Latina, que tuvo un cambio fenomenal, pero no le alcanzó el tiempo. Entonces digo, ahí hay problemas entonces para pensar eso. Segundo tema, son temas fascinantes lo que ustedes han planteado, se me extiendo por culpa de ustedes, pero Oscar me para. Segundo tema, ¿cambiaron la mentalidad de la gente? No. ¿Crearon ciudadanía? No. Crearon consumidores. Cayeron en una trampa.
La trampa era de que si la gente accedía a mejores niveles de consumo, se alejaba de la pobreza, tenía acceso a ciertos bienes que antes eran inalcanzables, la gente iba a actuar, digo la gente, las clases populares promovidas iban a expresar su reconocimiento, su gratitud para con ese gobierno que lo sacó de la pobreza milenaria y lo iban a acompañar hasta el final del proyecto. Falso, eso no es así. Y esto lo estableció la sociología norteamericana ya en la década del 50, hace casi más de 70 años, la famosa teoría de los grupos de referencia de Robert Merton y todo lo demás, que planteaba que ciertos grupos sociales, ante un proceso de movilidad, etcétera, tienden a identificarse con aquellos que están en los estratos superiores, no solamente asumiendo sus pautas de consumo en términos de camisas, tenis, ropa, estilos de consumo, digamos, etcétera, sino que inclusive a nivel de las orientaciones políticas. Y resulta que cuando uno se pregunta cómo es que gana Bolsonaro, Bolsonaro gana porque cuando se hacen encuestas después de esta catástrofe electoral, gente del PT preguntando en las favelas si habían mejorado o no su condición social durante los gobiernos del PT, etcétera, la enorme mayoría de la gente decía que efectivamente había mejorado. Cuando le preguntaban a qué se debía que había habido esta mejora, en primer lugar decían, sobre todo los grupos más vinculados a la iglesia evangélica, que Dios lo había bendecido, en segundo lugar a su esfuerzo propio, en tercer lugar al apoyo de su familia y en cuarto lugar, muy abajito, que bueno, algunas políticas del gobierno ayudaron. El verdadero orden era el inverso. Fueron esas políticas las que sacaron a esa gente de la pobreza extrema, que pudieron comer 3 veces al día, etc. Pero, ¿qué fue lo que no se hizo en Brasil, ni se hizo en la Argentina, ni se hizo en Bolivia, ni en Uruguay? No se hizo un trabajo de crear ciudadanía comunitaria, porque no se trata de una ciudadanía individual, de ir a votar, ¿verdad? No se hizo, se abandonó la lucha de Dios, se confió, se cayó, ¿saben en qué? Era una especie de determinismo consumista, que accedan al consumo y eso los convertirá en ciudadanos nobles, altruistas, generosos, orientados a la falso de una falsedad absoluta. Y la historia se vengó de esos gobiernos. Entonces, claro, se podrían dar innumerables ejemplos de Argentina, de Brasil, de Uruguay, etcétera, pero básicamente la idea es esa. Se cayó en eso y se subestimó la creación de una nueva cultura, de un etos no logo egocéntrico, ¿verdad?, sino un etos comunitarista. Se dejó eso de lado y no se comprendió la importancia crucial del tema de la comunicación política, ¿verdad?, que salvo Chávez, con la creación de Telesur, fue el único que se dio cuenta de cómo era la cosa. El resto, medio, no digo que se oponían, pero no pensaban que era tan importante. Y es crucial hoy. No se puede entender el fenómeno Bolsonaro o Donald Trump al margen de la comunicación política. Y nuestros gobiernos, en ese sentido, hoy todavía, en México y en Argentina, yo encuentro que todavía no han descubierto la importancia de este factor. Tercero y redondeo en 2 minutos, Oscar, si puede ser. Sí, adelante. ¿Puedo? El tema, lo que planteaba Carlos, ¿no es cierto?, que es bien interesante, les hacía una pregunta dura. Decía, ¿cuál es la revolución que debemos realizar? Carlos, yo te diría, mira, entre nosotros sabemos muy bien cómo hacerla. El tema es que tenemos que encontrar los sujetos sociales que van a hacer la revolución que ellos querrán, no las que nosotros queremos. Porque nosotros, digamos, como gente educada, que nos metemos en los debates de la posmodernidad, de Habermas, de del otro, podemos elaborar un modelo revolucionario perfecto. Pero, digamos, la realidad siempre demuestra que estos procesos revolucionarios son respuestas a veces a consignas muy simples y elementales, que después crean una base para otra cosa. A ver, en todo el debate tremendo que había en la Rusia prerevolucionaria,
¿Cuál fue el gran hallazgo de Lenin? Decide que la revolución se hacía sobre la base de una consigna de 3 palabras: pan, tierra y paz. Punto. Eso fue lo que captó, ¿verdad?, el imaginario de los pobres, de los soldados, de los campesinos, de la gente que estaba arriba. Entonces, nosotros tenemos que lograr también transmitir, más allá de una discusión muy, muy sofisticada, que es muy importante y necesaria, que tenemos que darnos, pero al mismo tiempo, decías, Carlos, bajar de repente. ¿Cómo bajamos esa preocupación a la construcción de un sujeto comunitario en condiciones que el capitalismo ha destruido la comunidad? Porque si hay algo que hizo el neoliberalismo en todos estos 45 años de hegemonía neoliberal, es destruir los fundamentos comunitarios del orden social, fragmentar a los sectores populares, atomizarlos en 1000 fracciones, y más encima, lo que decía Carlos al principio, con la uberización, la precarización, la desaparición prácticamente del trabajo formal y de la frontera entre el tiempo libre y el tiempo de trabajo. Hoy en día, con el teletrabajo se trabaja mucho más que antes. Se acabó la jornada de 8 horas, de 5 días, ahora son 7 días a la semana y probablemente 12 a 14 horas diarias. Menudo desafío tenemos. Bueno, lo dejo aquí por ahora. Muchas gracias, maestro Atilio. Me parece que el compañero Ramón ha tenido problemas para conectarse. Supongo que ya no volverá, pero lo invitaremos a una siguiente charla para que nos pueda compartir sus reflexiones sobre algún tema en específico. Sin duda, esto que nos mencionan es fundamental para comprender, ¿no? Y no repetir estos errores de aquellos gobiernos progresistas que estuvieron en América Latina, y en el caso particular de México, la necesidad de la defensa de la 4T, y justo por esto se hacen estos ejercicios, estas reflexiones. Sin duda, los medios de comunicación y el papel que juegan es fundamental. Y para pasar al tercer y último bloque, comentarles que hemos recibido bastantes comentarios al respecto, algunas preguntas también, pero centrados en los comentarios, hay algunos planteamientos en donde justo nos hablan de la necesidad de poder bajar, como decimos coloquialmente, de poder transmitir estos planteamientos que nos están haciendo durante esta transmisión, durante estas reflexiones, a los círculos de estudio, que es el órgano nodal de nuestro movimiento, a la gente que forma estos círculos de estudio, a los comités de base que se reúnen para poder reflexionar y platicar, y justo en este sentido, a manera de síntesis y de alguna conclusión, que ustedes nos puedan comentar cómo podemos transmitir de una manera mucho más fácil la necesidad de generar estos planteamientos que nos han hecho en sus dos intervenciones. Si gustan, comenzamos con el mismo orden. Carlos, adelante. Sí, bueno, para ir cerrando lo que nos encontrábamos reflexionando, tendría que pasar por el hecho de pensar de manera radical y original formas de hacer política otra, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad como militantes y como actores políticos de sí propiciar esa revolución ética de la que estábamos hablando, que nos permitirá transitar a una nueva forma de religación comunitaria, pero también apelar a formas otras de hacer política, no las tradicionales que se encuentran en esto que denomino matriz ecológica de sentido, en la cual se presentan estos rasgos egoístas, individualistas, no solidarios, etc. Y sí creería, puede ser polémico lo que vamos a decir un poco, pero la necesidad de hacer teoría, de pensar nuestra singularidad concreta en este contexto geopolítico mundial como latinoamericanos, y para eso cierro con una paráfrasis que me gusta mucho de
de Boaventura de Sousa en un libro que se llama El fin del imperio cognitivo, que dice más o menos así. Es una paráfrasis de la tesis 11 sobre Feuerbach, ¿no? De Marx. Tenemos que transformar el mundo al mismo tiempo que permanentemente lo estamos reinterpretando. Al igual que la propia transformación, la reinterpretación del mundo es una tarea colectiva. Gracias, Carlos. Gabriela, por favor. No hay recetas. No hay recetas, es lo que se me viene a la cabeza cuando nos piden los compañeros de qué manera podemos llegarle a nuestra gente con estas ideas. Solo se me ocurre, o solo pensé en ese momento en Freire, en Paulo Freire, con el aquello de parte de la propia realidad del individuo, del colectivo en cuestión, que en definitiva todas estas relaciones que de alguna manera conversamos en la práctica, en la concreción, en la vivencia diaria, de alguna manera se manifiesta. Entonces, capaz que muchas veces es mejor empezar al revés de como empezamos nosotros. Claro, nosotros, es muy difícil venir desde Uruguay a decirle a los mexicanos lo que pasa en México también, ¿no? Pero, digo, capaz que estas maneras, no sé, la forma que uno utiliza también, ¿no? De aterrizar desde la afectación concreta del colectivo o del individuo. Lo otro que quería conversar un poquito, hacer un cierre también, aquí se habló de muchísimas cosas, entonces algún titular, la subjetividad para el sujeto es objetiva, para el sujeto, no es que sea objetiva. Esa subjetividad parte de una realidad que sí, en una realidad se conforma y de todo un proceso histórico que no se rompe con voluntarismo ni de la noche a la mañana. Lo ejemplificaba muy bien acá el maestro Atilio. Y se me viene a la mente también, decía recién Freire, y se me viene a la mente Gramsci y la teoría de la hegemonía. Y ahora, eso no quiere decir que no sean muros infranqueables. Y con esto termino. Hoy más que nunca, aquella frase que a cada rato me está retumbando en la cabeza, socialismo o barbarie. La barbarie parece que la conocemos. El socialismo lo construimos juntos, caminando. Eso. Muchas gracias. Doctor Atilio, por favor. Bueno, yo creo que, a ver, me parece que los círculos, porque un poco estamos acá respondiendo a la invitación, ¿verdad?, de los círculos, tienen que trabajar sobre la base de un plan de lecturas, ¿no es cierto? Me parece que un plan de lecturas que les pueda servir para interpelar su propia práctica política y su propia práctica organizativa. Me parece que tendría que ser algo muy alejado de lo que sería una práctica puramente académica, ¿verdad? Pero pienso un plan de lecturas que les permita tener mejores herramientas para interpretar el mundo. Creo que una de las grandes victorias del neoliberalismo ha sido insuflar un espíritu profundamente refractario a la reflexión teórica, ¿no es cierto?, y un culto al practicismo y al inmediatismo en la vida política, que creo que a la larga termina metiéndonos en un callejón sin salida en donde la derecha y la burguesía y el imperialismo tienen todas las de ganar. Porque lo que planteaba el Che Guevara en ese famoso texto, El socialismo y el hombre nuevo en Cuba, y la mujer nueva, ¿no es cierto?, diría hoy el Che, es que todo este tema constituye nada menos que un desafío para contrarrestar 500 años de educación política del capitalismo.
en donde se nos ha enseñado desde nuestra más tierna infancia que el impulso adquisitivo y el egoísmo, etcétera, es la señal inevitable del progreso económico y social, y que la gente que ha logrado, ¿verdad?, grandes metas en términos económicos, siempre esto que se asimila a la construcción de la riqueza, ¿verdad?, como si eso fuera el objetivo válido más importante de una vida, esa socialización durante 5 siglos requiere un trabajo intenso, ¿verdad?, para que en pocas décadas pueda ser neutralizado. Ahora, si ese trabajo no va acompañado por una reflexión, una recuperación de los grandes clásicos del pensamiento contestatario, y no estoy hablando solamente del marxismo, incluso estoy hablando de figuras anteriores o paralelas, pienso en personajes como Nietzsche, por ejemplo, ¿verdad?, o algunos otros autores que tienen la capacidad de ser irreverentes ante el orden social vigente y que plantean de una manera muy clara el carácter histórico de esta construcción, y que al ser histórico es algo producido por los hombres, y si los hombres y las mujeres lo produjeron, hombres y mujeres pueden creer otra cosa. O sea, superar la idea del fatalismo que está muy fuertemente metida en la cabeza, aún en los sectores de izquierda, ¿no es cierto? Porque ese economicismo que yo denunciaba un poquito en la intervención anterior, de alguna manera es hijo de todo esto, ¿no? La idea de que, bueno, tenemos que hacer algo, pero no podemos cambiar esta matriz cultural, no podemos ni siquiera intentar cambiarla. Y yo creo que justamente de lo que se trata es de intentar cambiarla, pero siendo conscientes de, primero, que es un proceso lento. No es un proceso que se mide en un año, en un sexenio, para hablar en términos de la cronología política mexicana. Un proceso de largo aliento. Es un proceso que viene de abajo hacia arriba. Es un proceso que además va de la mano de una adecuada lectura de los grandes textos de la tradición del pensamiento crítico, el marxismo y algunas otras tradiciones posteriores, ¿verdad? El pensamiento ecológico anticapitalista, ¿no es cierto? Y subrayo lo de anticapitalista porque el ecologismo, sin estar inserto en una crítica al capitalismo, como decía Chico Mendes, que fue asesinado por esto en Brasil, el gran defensor de la ecología en Brasil, el ecologismo sin una crítica anticapitalismo es apenas jardinería. Así decía Chico Mendes, ¿verdad? Entonces, es una corriente, lo mismo que el feminismo radical, son todas corrientes convergentes. Y la formación teórica de esos cuadros militantes es decisivo, porque ellos van a tener que dar una batalla contra el saber establecido, que tiene las universidades, los medios de comunicación, los grandes centros culturales, las figuras de referencia mundial, ¿verdad?, que aparecen permanentemente diciendo lo que es bueno, lo que es malo, y ante lo cual nosotros reaccionamos. Entonces, yo creo que la tarea de discusión de esos círculos es muy importante. Y la recuperación de la política, ¿verdad? No de la politiquería tradicional, de otra forma de hacer política, pero combatiendo la antipolítica, que fíjense que ha sido muy sutilmente incrustada en el cerebro de las jóvenes generaciones, en donde aún aquellos que son rebeldes y que se rebelan y en contra del sistema y que lo cuestionan y que lo critican, pero aún así piensan que se pueden hacer al margen de la política, que la política la hagan otros. Y cuando la política la hacen otros, la hace la derecha. No hay ninguna alternativa. Es decir, o la hacemos nosotros, ¿verdad? Y si para hacer política hay que pasar el proceso electoral y no nos gusta el proceso electoral, pues mala suerte. Que nos digan cuál es la otra alternativa. Hay una alternativa insurreccional de masas a la vista hoy en América Latina, salvo el caso de Chile, un caso interesantísimo en donde la pandemia libró a este personaje deleznable de Sebastián Piñera, que estaba al borde del knockout, ¿ya? ¿No es cierto? Lo salvó la pandemia, pero había un proceso realmente lo más parecido a un proceso insurreccional de masas que hubo mucho tiempo en América Latina. En el resto, estamos jugando en el marco electoral. Ahora, jugar en el marco electoral, abandonando la calle,
es fatal. Y la prueba más clara está en lo que pasó en Bolivia. El golpe de Bolivia solo se puede entender a partir de una decisión estratégica equivocada del gobierno de Evo Morales de abandonar la calle porque la calle producía ruido que alteraba la paz de los mercados y asustaba a las capas medias. ¿Qué pasó? La calle la tomó la derecha y una vez que la derecha tomó la calle, prácticamente las bases reales del poder de Evo Morales, que era la calle, desaparecieron. Evo no tenía ni la prensa, no tenía ni los factores económicos, no tenía ni los factores internacionales, tenía la embajada en contra y los militares estaban al acecho esperando la orden de los Estados Unidos para atacar. Lo único que lo había salvado durante esos 14 años fue la capacidad de movilización. Cuando él cayó en la trampa, como también había caído antes Lula, decir, bueno, despejemos la calle, basta de ruido, basta de movilizaciones, porque esto perturba la paz de los mercados, no vienen las inversiones extranjeras, etcétera, ahí quedó inerme ante las fuerzas del mercado. Y es de esperar que acá en la Argentina, Alberto Fernández, y en México, López Obrador, tomen nota de esa lección, porque estos dos gobiernos están ante tremendos desafíos. México nada menos, al lado de Estados Unidos, con un sociópata como Trump, digamos, ahí gobernando ese país, ¿no es cierto?, generándole 1000 problemas a México. Y con un gobierno acosado por los medios de comunicación, por los grandes factores, por la embajada, por la opinión pública internacional. Vargas Llosa periódicamente pegándole a través de 300 medios de comunicación de toda América Latina a López Obrador como si fuera el demonio en persona. Pegándole a Alberto Fernández, ¿no es cierto? Acá ha salido una campaña de la derecha en contra del comunismo. Una cosa que es irrisoria. Imagínense ustedes acusar a este gobierno de comunista simplemente porque dice que la gente se quede en su casa, que si no la pandemia nos liquida todo. Bueno, pero la derecha es así. Entonces, los márgenes que tienen estos gobiernos son márgenes muy escasos. Su única capacidad de gestión va a estar en la capacidad de convocatoria que tengan en la calle. Y termino con esto. Pregúntense, ¿por qué cayó Evo? ¿Por qué cayó Dilma? A través de un proceso gradual, pero cayó también. ¿Por qué no cae Maduro? Hablando de Pascualina Curcio, como decía recién Gabriela, en condiciones infinitamente más difíciles que las que había en Brasil o Bolivia, por una razón muy simple. Porque cuando la pobre Dilma Rousseff, acosada por los bandidos que estaban en el Congreso, quería tener a alguien que saliera en su defensa, corría las cortinas de su ventana, de su despacho, y miraba al jardín del Palacio del Planalto, ahí había solamente un jardinero cortando el pasto. En cambio, Maduro, cuando aparece cualquier amenaza de ese tipo, en menos de canta un gallo tiene 200.000 personas rodeando el Palacio de Miraflores. Esta es la única clave. Y esto no es que un gran descubrimiento, por favor, esto es ya Platón en sus análisis sobre los estados democráticos y las tiranías y las oligarquías y todo lo demás, ya decía la importancia decisiva que tiene ese factor, ¿no es cierto?, que fue relegado porque la izquierda progresista cayó en la trampa de la institucionalidad. Pensar de que el rodaje institucional garantizaría que no habría golpes de mercado y bueno, la verdad que se equivocaron. Por eso digo yo de que tratemos de que estos círculos sean círculos que tengan esa capacidad de estudiar, de leer, de aplicar creativamente lo que leen, pero nunca abandonando la organización y la calle, que es lo único que va a hacer la defensa definitiva de ese gobierno cuando venga el ataque a fondo para terminar con él. Muchísimas gracias, maestro Atilio. Gracias a todos por su participación. Sin duda nos acaba de dar una cátedra muy importante para lo que está pasando en nuestro país y a tomar las calles que son nuestras y a seguirnos formando popular y colectivamente. Les agradezco nuevamente su tiempo y sus reflexiones y les recordamos a los que nos están viendo que el día de mañana tenemos miércoles círculos de estudio virtual con la cuarta sesión, Políticas Públicas en Salud. Nos acompañará la doctora Carmen Medel, que es diputada federal, y el compañero Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. Mañana a las 8 p.m.
Muchas gracias por vernos y nuevamente gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes.